Hebreos capítulo 1, versículo 10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y tú como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Muy bien, seguimos con el argumento de la carta a Hebreos. Ahora estamos abordando del versículo 10 al versículo 13. Tenemos que tomar en cuenta que el argumento viene a ser el mismo, es decir, no hay en sí una diferencia, no existe un cambio en cuanto a la redacción, en cuanto al deseo de poder establecer quién era nuestro Señor Jesucristo y la diferencia con los ángeles. Yo quiero que ustedes nunca pierdan en cuenta en toda la redacción de Hebreos que todos los argumentos que van a estar aconteciendo a partir del versículo 4, es decir, del versículo 5 en adelante, todos los argumentos que van a estar apareciendo y que van a estar redundando, única y exclusivamente tienen el fin de aclarar la introducción. Hasta ahí estamos bien. Es decir, esa introducción que nosotros podemos estar viendo tan magistral, Dios habiendo hablado otras veces en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero. Ok, todo eso que nosotros estamos escuchando o estamos viendo en la carta de Hebreos desde el versículo 1 al versículo 4 es una introducción que va a estar siendo aclarada. ¿Sí? El versículo 4 específicamente está hablando de los ángeles y ustedes van a encontrar el capítulo 1 y el capítulo 2 lleno de esa aclaración. Entonces, el argumento teológico para establecer lo que en la introducción dice, en otro tiempo nos fue revelado, hablaron a los padres por medio de los profetas, va a estar cimentado en toda la escritura del Antiguo Testamento. Vuelvo a hacer énfasis. Los argumentos que va a estar dando el autor de Hebreos a partir del versículo 4 únicamente, y al decir únicamente es en forma muy ligera, tendrá el deseo de sustentar lo que aparece en la introducción de la carta de Hebreos. Es por eso que vamos a estar ocupando el capítulo 1 y el capítulo 2 para hablar, en este caso, de la supremacía de Cristo y la inferioridad de los ángeles o los ángeles como seres creados. Pero nosotros nos vamos a estar dando cuenta que todos los argumentos van a estar basados en el Antiguo Testamento. Y todos los argumentos van a estar basados tocante al escrito más comúnmente usado en las sinagogas. Ahora, esto lo vamos a estar viendo en cada porción. Estamos en el versículo número 10. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Recordamos que anteriormente ya había suprimido o ya había existido el deseo de poner en claro que los ángeles son seres creados. Ahora en el versículo 10 va a exaltar la supremacía de nuestro Señor Jesucristo y hay una diferencia también en la traducción en tocante a tú, oh Dios, o tú, oh Señor. Dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Esta viene a ser la sexta cita del Antiguo Testamento y en esta ocasión está tomada del Salmo 102, del versículo 25 al versículo 27. Aquí quiero detenerme para que ustedes vean, nosotros anteriormente hablamos, si no mal recuerdo hace como 1 año, 2 años, hablamos de la centralidad de nuestro Señor Jesucristo en los Salmos, la preeminencia de nuestro Señor Jesucristo en los Salmos. Tuvimos una necesidad de poder exponer eso con más claridad, porque en ese tiempo, no sé si ustedes recuerdan, había personas dentro de la Reforma Protestante ajenos a la Confesión de Westminster
y desgraciadamente profesantes de la Confesión de Londres que decían, ellos decían, nosotros no cantamos salmos porque los salmos no son cristocéntricos, y eran predicadores de la Confesión de Londres muy, muy conocidos, y esto verdaderamente desacreditaba la convicción de una iglesia reformada o de una iglesia que podría ver el sustento en las confesiones de la Reforma Protestante. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes van a ver ahorita en esto y en todo el libro, pero en la predicación del día de hoy, ustedes van a ver cómo el libro de los Salmos resalta la persona de Jesucristo. Es decir, el libro de los Salmos es completamente cristocéntrico, y el autor está tratando de llamar la atención de sus receptores primarios, en este caso los hebreos que habían aceptado la convicción de que nuestro Señor Jesucristo cumplió todo lo que el Antiguo Testamento decía. Y sí existe aquella tensión, y lo vamos a ver más adelante, aquella tensión entre los ebionitas y el cristianismo. Entonces, el autor de Hebreo intenta aclarar esto, y va a intentar aclarar esto, pero no partiendo de la inferioridad de los ángeles, sino partiendo de la superioridad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está citando el Salmo 102 del versículo 25 al versículo 27. Les voy a leer del versículo 24. Dice, dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, porque generación de generación son tus años. Está hablando de la eternidad de Dios, ¿sí? Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ahora, versículo 26 dice, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido mudarán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La eternidad de Dios, la plenitud de Dios y la inmutabilidad de Dios están reflejados en estos textos. El fin de exponer estos textos en su introducción, mejor dicho, en la redacción de la introducción de la aclaración que tiene que ver con los ángeles, es para que el receptor primario, en este caso los hebreos, vean la gran diferencia que existe entre Dios y los ángeles. Este salmo es en realidad una oración de un creyente que se lamenta por el estado de Sión. Estamos hablando del contexto del Salmo 102. Por eso ustedes van a ver que el Salmo 102 concluye con un cántico de alabanza con respecto a la inmutabilidad de Dios. Voy a leérselos. Salmo 102, versículo 28. Y los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida, ¿qué? Delante de ti. Está hablando de la inmutabilidad de Dios. El escrito de Hebreos le aplica este cántico alabanza a Cristo. Escuchen esto es importante. El Salmo 102 claramente está hablando de Dios, claramente está hablando de la grandeza de Dios, de la supremacía de Dios, claramente está hablando de la eternidad de Dios, de la infinitud de Dios, pero también habla de la inmutabilidad de Dios. Esto es claro. Una persona que puede leer el Salmo 102 puede reflejar estas porciones doctrinales. El peso que aquí recae para los receptores primarios, a lo mejor para nosotros no puede ser tan fenomenal, pero lo que está reflejado claramente es que lo está aplicando a la persona de Jesucristo. No sé si me estoy dando cuenta. Esto lo digo para ustedes, que nosotros sabemos que el libro de Hebreos se centra en la persona de Jesucristo, quizás no es tan impactante, pero yo quiero que ustedes me sigan en la iglesia del primer siglo, en la segunda generación, cuando están tensados en tocante a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, y cuando están tensados doctrinalmente en si Jesucristo había sido quien cumplió lo que decían en lo que le fue dicho a los padres por medio de los profetas. No sé si me explico. Lo que le fue dicho a los padres por medio de los profetas aún estaba tensado.
Y los ebionitas y los hebreos y las personas que se reunían en las sinagogas, tanto prosélitos como judíos mismos o el pueblo de Israel, no tenían ninguna objeción por entender que el libro de los Salmos era completamente inspirado. Pues ellos lo cantaban en las sinagogas sin ningún problema. Y más adelante vamos a ver cómo esta porción fue utilizada en el Nuevo Testamento tanto por nuestro Señor Jesucristo, es decir, para derribar, esto es muy importante, teológicamente tiene un peso muy importante y lo vamos a ver más adelante, tanto para derribar el argumento que dicho salmo y dichas conexiones teológicas únicamente se referían al rey David, como los mismos apóstoles, en este caso el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, en el primer sermón en el Pentecostés, lo va a estar utilizando para referirse a la persona de Jesucristo. Es por eso que el autor de Hebreos está utilizando los salmos más conocidos, los salmos más comunes para ellos, pero aplicados a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por eso está aplicando este cántico, era una alabanza del Tehillim, por eso está ocupando estos textos para referirse a la persona de nuestro Señor Jesucristo. De aquí ustedes podrían estar tomando en cuenta o considerando que la hermenéutica del autor de Hebreos para el libro de los Salmos es completamente cristocéntrica. Por eso siempre ha existido esa consideración al respecto, que si fue Apolos o fue el apóstol Pablo, y más adelante lo vamos a ver cómo hay argumentos para poder decirlo. Pero ustedes tienen que considerar que la hermenéutica del autor de Hebreos con respecto al libro de los Salmos es completamente cristocéntrica. La sexta cita, es completamente requerida por el autor de Hebreos para explicar con profundidad, como se los dije anteriormente, la introducción. Escuchen, esto es importante. Dice, si parafraseamos la introducción de la carta de Hebreos, dice: pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien ha constituyó heredero de todas las cosas, y por medio de quien hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Es el argumento del autor de Hebreos en su introducción, y es la representación exacta de su ser. Y Él sostiene todas las cosas por su poderosa palabra. Esto lo quiere traspasar a la persona de Jesucristo, utilizando lo que le fue dicho a los padres por medio de los profetas. Lo que anteriormente se decía del Dios de Israel, ahora lo está aplicando a la persona de Jesucristo. Es decir, el Hijo es el Dios creador, el sustentador del universo, y por eso, su argumento es: el Hijo es el Dios creador de que habla el Antiguo Testamento, y el Hijo mismo es el sustentador del universo. Ese es su argumento para referirles que por ende, por lógica, es superior a los ángeles. Y ahí es donde entra aquella relación innata con la teología del apóstol Pablo. Si vamos a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, por favor, donde dice: Él es la imagen del Dios invisible. Tiene una relación clara, como lo vimos en la introducción, con la carta de Hebreos, con la introducción de la carta de Hebreos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, como creador. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, quien sustenta el universo. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio y el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud.
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y la relación que tiene con la carta de Hebreos es que la carta de Hebreos hace la referencia en la introducción que gracias a su sacrificio perfecto nosotros fuimos perdonados. El autor y consumador de nuestra fe, lo vamos a ver más adelante en la misma redacción de la carta de Hebreos. Paso al versículo número 11 y versículo 12 de la carta de Hebreos, por favor, donde dice: ellos perecerán, mas tú permanecerán, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El mensaje de esta porción del Salmo está hablando de la inmutabilidad de Dios. Vuelvo a recalcar el texto. Escuchen. Ellos perecerán, ellos acabarán, el tiempo de ellos no es infinito, mas tú ¿qué? Permanecerás, y todos ellos envejecerán como una vestidura. La analogía es completamente clara. Como un vestido los envolverán y serán mudados, pero tú eres ¿qué? El mismo, y tus años no acaban. Sigue reflejando la inmutabilidad de Dios, la eternidad de Dios, la infinitud de Dios, ¿sí? Un Dios que no cambia, un Dios que es infinito, un Dios que es fiel. El autor de Hebreos tiene que argumentar completamente esto, porque recuerden que existía en aquel tiempo aquella tensión sobre el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los hebreos, los judíos esperaban al Dios del pacto con Abraham, del pacto que hizo con su pueblo. Y el autor de Hebreos tiene que relacionar que ese Dios del pacto, más adelante lo vamos a ver, ese Dios del pacto cumplió su promesa en la persona de Jesucristo. ¿Sí? Es por eso que nosotros podemos entender la carta de Hebreos de diferentes formas en términos teológicos, pero hay dos cosas en profundidad teológica que nosotros, gracias a Dios, estamos viendo. Una, cristología, la persona de Jesucristo, la deidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo verdaderamente? Y en segunda instancia, en este caso, cuando hablamos de la teología del pacto, aquel cumplimiento de aquellas promesas, de aquellas profecías, de aquellas tipologías que apuntaban al Mesías. Y claro, muy superior a los ángeles, muy superior, y Él inmutable. Él no cambia, Él no se envejece. Aunque los cielos y la tierra han sido creados por el Hijo es eterno. Ese es el argumento. El Hijo es eterno. Las cosas que fueron creadas no son eternas. Y ustedes pueden ver la cita en Isaías 51:6, donde voy a pedir que cada uno de ustedes me acompañen, porque ustedes pueden ver el reflejo del entendimiento del autor primario de Hebreos para poder asentar esto que era verdaderamente complejo de entender en el primer siglo. Para ustedes ya no es tan complejo debido a todo el material que existe, y la mayoría de nosotros mínimo hemos tenido una o dos clases sobre los atributos de Dios, o dos series, mejor dicho, sobre los atributos de Dios. La mayoría ha leído quizás los escritos de los atributos de W. Pink, o una teología sistemática donde habla de los atributos de Dios. La mayoría de nosotros ha leído alguna confesión, o ha leído un catecismo donde habla de los atributos de Dios, de la persona de Jesucristo. Hemos introducido un poco en teología, donde podemos ver sobre su persona. Para nosotros no es quizás tan complicado y no es tan impactante. Para las personas o para los receptores primarios sí lo era. Isaías 51:6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo en la tierra. Recordemos que la escritura del libro de Isaías siempre refleja la gloria de Dios mediante analogías. Y mirad abajo en la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. El
texto tocado actualmente podría ser completamente usado, una para respaldar lo que está diciendo el autor de Hebreos acerca de lo pasajera que es la vida y de lo pasajera que es la tierra y de lo pasajero que es todo momento que nosotros podamos estar viviendo, y refleja la grandeza de la salvación a nuestras vidas en la persona de Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pedro también utiliza porciones del libro de Isaías cuando dice que toda carne es como ¿qué? Como hierba, y todo hombre como ¿qué? Como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque la hierba se seca, la flor cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Básicamente ese es el concepto que está envolviendo el libro de Isaías tocante a esto, y básicamente es lo que el autor de Hebreos quiere reflejar en esta instancia, que no se puede comparar bajo ninguna forma, por más pequeña que sea nuestra inferencia acerca de las cosas de Dios, no se puede comparar en ninguna manera nuestro Dios creador, el Dios que hizo todas las cosas, con su creación. Y los ángeles son creadores, son creados, ¿sí? O sea, no se puede comparar en ninguna manera al creador con lo creado. Y el argumento del autor de Hebreos es decir, el Hijo, ese es el esplendor de la gloria de Dios. El Hijo refleja su grandeza. El Hijo tiene los atributos mismos de Dios como creador. El Hijo refleja la supremacía de Dios. El Hijo es el sustentador de todas las cosas como lo es Dios mismo. Por ende, ustedes no pueden comparar a la creación, en este caso a los ángeles, en este caso a la tierra, en este caso a los hombres. No se puede comparar bajo ninguna forma con nuestro Dios, con el Hijo, con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros somos finitos, Él es infinito, nosotros somos mutables. La tierra es mutable, la tierra cambia, el hombre cambia, ustedes, sus pensamientos cambian. No tenían los mismos pensamientos hace 2 años que los que tienen ahora. No tenían quizás hasta los mismos proyectos, los mismos deseos, los mismos anhelos, los mismos sentimientos. La tierra cambia, la tierra tiene cambios, la naturaleza cambia. Nosotros envejecemos. Todo lo que está a nuestro alrededor envejece. Todo es mutable. Dios es inmutable. Nosotros no permaneceremos en esta tierra para siempre. La tierra no permanecerá. Dios es eterno. Su promesa es eterna. Su palabra es eterna. Su amor es eterno. Y es el Dios que ha creado todas las cosas. Es el que sustenta todas las cosas. Es el que sostiene cada parte de toda su creación. El argumento de la carta de Hebreos desecha cualquier posibilidad de que el hombre pueda inferir cómo existía en aquel tiempo y cómo existe en este tiempo, que comparemos a un ángel con nuestro glorioso Señor. Todo lo que el Creador ha hecho lleva la marca del tiempo. El Creador, sin embargo, vive para siempre. Es decir, todo tiene en esta tierra fecha de caducidad. Absolutamente todo. Toda obra hecha por el hombre, toda palabra emitida por el hombre, todo sentimiento, toda expresión, toda articulación,
tiene fecha de caducidad. Toda. Toda. Por ello que siempre hay una llamada de atención a considerar, en este caso, la posición del hombre. Recuerden aquella porción de la Escritura, y lo digo en términos generales, porque el hombre llega a perder la sensación de quién es en esta tierra. Y nos sentimos a veces estar en la cima del universo. La vida cambia. Cambia. Así como te cambió hace 5 años y hasta este momento. De aquí a 1 año, de aquí a 2, pueden pasar muchas cosas. La vida del hombre es mutable. Al quien se exalta, ¿qué le pasa? Dios lo humilla. Al que se humilla, Dios lo exalta. Nunca pierdan, nunca, consejo pastoral extra, nunca olviden su condición como seres creados. Nunca. La vida da muchas vueltas. El hombre es completamente mutable. Pero la palabra del Señor es para siempre. Sus promesas son eternas. No lo olviden, eternas. Ese es nuestro refugio. Esa es nuestra consolación. Ahí debe de estar nuestro corazón, nuestro ser, nuestra templanza, nuestro esfuerzo en un Dios inmutable, creador, sustentador. ¿Entienden esto? ¿Lo entendemos? Es sabio considerar eso. Es sabio considerarlo. El Hijo no tiene principio ni fin. Nosotros podemos recorrer todos los catecismos existentes, todos los credos, todos los concilios existentes con respecto a la persona del Hijo, y todos concordamos en esto: eterno, igual que el Padre. Esto, por cierto, nunca puede decirse de los ángeles, ni de cada uno de nosotros, ni de cada situación que pasemos. El Hijo y sus promesas no tienen principio, es eterno, por lo tanto, ¿qué? No tiene fin. Los ángeles sí tuvieron principio porque fueron creados, por lo tanto, ¿tienen qué? Un fin. Las cosas que tú emprenden, todas cosas que el hombre emprenda en esta tierra, ¿tiene qué? Principio y tendrá un fin. Absolutamente todo. Todo. Empleos, construcciones, lecturas, enseñanzas, amistades, desgraciadamente, relaciones. Todo tiene un principio y tiene ¿qué? ¿Por qué? Porque somos condicionados al tiempo como creación. Es una enseñanza magistral desde el punto de vista evangélico. Estamos condicionados al tiempo, absolutamente condicionados al tiempo. Eso es maravilloso, porque nosotros estamos aferrados a una promesa eterna, a una promesa redentora, a un plan de redención eterna. Eso nos hace privilegiados, porque si
reconocemos nuestra condición y sabemos que nuestro peregrinar concluirá y no sabemos cómo cambiarán las cosas. Cuando pasa esa luz del bendito Evangelio y por la gracia de Dios has sido llamado y en ese viaje te llegas a agarrar a ella, tú sabes que partirás con el Señor para siempre. Eso es magistral. Eso llena y llenará la vida de un verdadero creyente. Es una promesa redentora fuera de un concepto carnal y terrenal. Fuera, completamente fuera. Ahí se está trabajando en una serie de Radio Gracia, que por cierto, qué bueno que las personas que se han conectado, ha sido de gran bendición. Y se está trabajando en una serie de Radio Gracia con otro pastor, sobre la iglesia en esta tierra, sobre la labor y función de la iglesia en esta tierra. Y teniendo esa charla con dicho pastor, nos damos cuenta que la iglesia, aún aquella que profesa la sana doctrina, aún aquella que tiene el conocimiento, no está fungiendo y disfrutando la bendición que conlleva haber sido llamado por Dios a una eternidad con Él. Lejos estamos de considerar esa promesa en cada paso que damos. Lejos, muy lejos, muy lejos. El autor de Hebreos hace énfasis en la preexistencia del Hijo. Es por ello que se está indicando en la frase, en el principio. Hace también una exaltación a su supremacía por la cláusula del mismo, sigue el mismo, y su eternidad por las palabras, tus años nunca terminan. Voy a ir al versículo 13 para concluir. Estamos en el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Recordemos que el argumento recae en la supremacía del Señor, en la eternidad del Señor, en la preexistencia del Señor, en la inmutabilidad del Señor. Y si nosotros lo transformamos al lector del Antiguo Testamento, la Escritura resalta que la eternidad de Dios, la supremacía de Dios, la preexistencia de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Eso se lo está aplicando al Hijo. Por eso dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno, absolutamente a ninguno de los ángeles van a encontrar en la Escritura que le ponen ese lugar de preeminencia. Y recordemos que estamos hablando en sentido alegórico, y cuando se toma ese contexto, esa lectura de siéntate a mi diestra, estamos hablando que le está dando un lugar de preeminencia. Eso no se le da a ningún ángel, eso no se le da a ningún ser humano. Nosotros no tenemos ningún lugar de preeminencia. Es Jesucristo. Quizás esto raya en el concepto que tiene una persona alejada de la Escritura, donde piensa que el centro del corazón de Dios, si lo queremos ver en términos analógicos, es el hombre. Y no es así. Realmente no es así. De hecho, somos creados para alabanza de su gloria. Y los que fuimos llamados desde la eternidad, de la luz, de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar todas sus virtudes, somos creados para adorarle.
Esa es nuestra función. Para el hombre egocéntrico dirá, no, yo soy muy inteligente, soy muy hábil, como para que haya sido yo creado para adorar a alguien. No, el hombre es creado para darle gloria a Dios. Esa es nuestra función. Ustedes, los que han creído en Jesucristo, saben que cuando estemos en la eternidad con Él, estaremos ahí para adorarle. Para adorarle. O sea, hace que si tú no tienes ningún deseo de adorarle en esta tierra, no recuerdo si lo dijo Matthew Henry o Jonathan Edwards, no tendrás nada que hacer con nosotros en el cielo. Porque tanto en esta tierra como en el cielo, el único que es digno de adoración es Dios. El único que es digno de exaltación es Dios. Y no estamos hablando de un cristianismo radical. Estamos hablando de la esencia misma con cual el hombre es rescatado, es regenerado. Estamos hablando de la esencia misma con la cual al hombre le es imputada la justicia de Dios. Es decir, tú con la naturaleza caída, el hombre con la naturaleza caída servía a sus deleites, a sus sensaciones, a sus impulsos. El hombre regenerado cambiado por el Espíritu Santo, sellado con el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, transformado, reconoce y sustenta con su forma de vivir que el único que merece exaltación, adoración, es nuestro glorioso Señor Jesucristo. El pináculo mismo de la creación. Es el énfasis del autor de la carta de Hebreos. Es el énfasis del autor de la carta de Hebreos. ¿Cómo cambia la cosmovisión cristiana cuando nos cimentamos en la Escritura? ¿Me entienden? ¿Cómo cambia la cosmovisión cristiana? Y qué curioso. Decimos, somos cristianos, y se les decía cristianos a la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesucristo. Seguían sus enseñanzas, seguían su promesa, seguían sus condiciones, seguían su persona. 2000 años después, profesamos el cristianismo y nos decimos cristianos y no seguimos sus enseñanzas. Seguimos las enseñanzas de este mundo. No seguimos sus promesas, porque las promesas de Jesucristo no son de esta tierra. Él lo dijo incansablemente. Si mi reino fuera de este mundo, ¿cierto o falso? No seguimos su esperanza. No seguimos sus condiciones. Quien quiera seguirme, ¿qué dijo? Tome su cruz
Abandónese a sí mismo. ¿Quién quiere ser el primero que sea qué? El servidor de todos. No tomas tu cruz y sigues al Señor. No te niegas a ti y sigues al Señor. No es cristianismo radical. No es cristianismo radical. Es la esencia de la cosmovisión cristiana. La esencia de la cosmovisión cristiana. Vivir para Cristo, seguir a Cristo. Tener la esperanza que Cristo nos dio. La esencia de la cosmovisión cristiana ha sido cambiada. Ha sido enseñada, ha sido desvirtuada. ¿Qué pensaría el apóstol Pablo de nuestro cristianismo? ¿Qué pensaría el mismo Señor de nuestro cristianismo? Según lo que la Biblia enseña. Aquí es donde entra el argumento base de la centralidad de esto. Ya caímos en cuenta que ningún ángel jamás se le ha dado ese honor, ni a un ser humano se le da ese honor, ni esa exaltación. En ningún lugar consta que Dios haya honrado nunca a un ángel dándole una recompensa por los servicios brindados. No existe en la Escritura argumento tal. Un ángel es una creación de Dios y seguirá siendo un ángel. Nunca, nunca se comparará con la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sino todo lo contrario. El Hijo es puesto en el grado más alto de honor que puede existir. Ahora, en el versículo número 13, donde yo quiero que ustedes me acompañan, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Hay un argumento bastante interesante que está basado, claro, en una cita del Antiguo Testamento, donde recae teológicamente, en este caso, el pacto davídico. Y es el Salmo 110, que ustedes ese salmo, yo sé que se lo saben de memoria, pero quizás no expanden la grandeza del mismo, la condición del mismo. Y donde, claro está que sutura cualquier posibilidad de que alguien pueda inferir todo lo contrario. Y esta cita tan maravillosa está tomada por los mismos apóstoles, no solamente aquí en la redacción de Hebreos, y les recalco, seguimos hablando desde los salmos de la persona de Jesucristo. El autor de Hebreos sigue hablando desde los salmos de la persona de Jesucristo, sigue hablando de los salmos de la preeminencia, de la supremacía, de la inmutabilidad. Quiere y tiene toda la intención, absolutamente toda la intención, de ponerlo en lo más alto, por medio del mismo conocimiento que cada uno de ellos tenía de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y el Salmo 110, versículo 1, es la fuente clara, porque fue citada por nuestro Señor Jesucristo, fue citada por los apóstoles. En el Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, ¿hasta qué? Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es citado en el sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículos 34 al 35, donde ya tuvimos
la dicha de poder exponer, y voy a dar lectura del versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado, el texto está siendo tomado para exaltar la gloria de Dios. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, la hermenéutica del apóstol Pedro. Porque David no subió a los cielos, es decir, hombre alguno en esta tierra puede llegar a compararse con nuestro Señor Jesucristo. Hombre alguno en esta tierra no puede ni siquiera, bajo la más mínima posibilidad, considerar ser exaltado, ser glorificado, ser alabado, llegar a pensar que puede compararse con nuestro mismo Señor Jesucristo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está citando el Salmo davídico, está citando el Salmo 110. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, el Mesías y Curios, el Señor, lo más grande. Y aquí es donde vamos a concluir y recaer todo lo que hemos venido mencionando acerca de la supremacía de Cristo, de la inmutabilidad de Cristo, de la superioridad de Cristo, de la grandeza de Cristo, de quién es Cristo verdaderamente, quiénes son los ángeles y quiénes somos nosotros como creación. ¿Cuál es la grandeza del ser de la persona de Jesucristo como Hijo, como Señor y como Cristo? ¿Y cuál es la inferioridad de los ángeles como seres creados? ¿Y cuál es la posición del ser humano en esta relación? Porque Jesús mismo, en un diálogo que tuvo con los fariseos respecto a la identidad del Cristo, hablando del Hijo de David, cita el Salmo 10 y formula la siguiente pregunta, Mateo capítulo 22, versículo 42, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿Y qué respondieron los judíos con el conocimiento del Antiguo Testamento? Le dijeron: ¿de David? A ver, versículo 43, él les dijo: entonces, ¿cómo es que David en el Espíritu Santo llama Señor, o le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor? Cita el Salmo 110, versículo 1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues David le llama Señor como es su hijo. Es decir, los judíos le decían, bueno, proviene de David, de la casa de David. Por eso decimos que el Salmo número 110 es el claro reflejo del pacto davídico. Pues si David le llama Señor, como es su hijo, porque el mismo David, por medio del Espíritu Santo, le llama Señor, le dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y por eso el versículo 46 de Mateo capítulo 22 dice: y nadie podía responder esta palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Es decir, el argumento estaba en algo que ellos conocían, referente a la persona de Jesucristo. El argumento no estaba ajeno a un concepto que ellos pudiesen visualizar o que hubiesen trabajado, sino todo lo contrario. Se quedaron callados. No había posibilidad de responder desde su misma perspectiva. No existía posibilidad de responderles. No había argumentos, se quedan callados. Y es por eso que el autor de Hebreos, en el versículo 13, con respecto a la inferioridad de los ángeles y la supremacía de Cristo y la posición del ser humano en todo este desarrollo, dice: ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies?
Y básicamente ese es el argumento del versículo 11 al versículo 13, donde podemos estar viendo la supremacía de Cristo, la clara aplicación de textos de los salmos, de cánticos que ellos conocían y usaban en las sinagogas para hablar de la persona de Jesucristo, cánticos que se referían a Dios, los traen a la mesa, los ponen en la mesa, pero aplicándoselos a la persona de Jesucristo. Y si ustedes no se percataron, el poder guiarlos al Salmo 110, el poder guiarlos al Salmo 110 en el versículo 1, eso, así como en su tiempo, en Mateo capítulo 22, versículo 42 al 46, nuestro Señor Jesucristo lo usó para cerrarle la boca a los fariseos, al pueblo judío. Así el autor de Hebreos, después de considerar redacciones en salmos que claramente ellos conocían y hablaban de la persona de Jesucristo, los coloca en un lugar, los va llevando con argumentos que ellos conocían, para colocarlos en un lugar donde ellos no pudiesen hacerse a un lado. Y estoy hablando del Salmo 110, versículo 1. Porque así como los mismos estudiosos de la escritura hebraica, en este caso los judíos, o fariseos, saduceos, no podían o no tenían argumentos en contra de la afirmación del Salmo 110 en el debate con nuestro Señor Jesucristo, aquí el autor de Hebreos lo usa para lo mismo. Aquí el autor de Hebreos lo usa para lo mismo. Y quiero que se den cuenta cómo en la redacción pone lugar de preeminencia, de exaltación, de supremacía, de inmutabilidad, de eternidad, de infinitud a nuestro glorioso Señor Jesucristo, a los ángeles muy por debajo, y aunque pueden estar delante de la presencia del Señor ministrando y siendo servidores, van a ver en el versículo número 14 que estudiaremos la siguiente semana, cómo están al servicio, es decir, llegan a estar subordinados al servicio de aquellos que nuestro mismo Señor Jesucristo llama compañeros en la redacción del Salmo. Es decir, el argumento del autor de la carta de Hebreos pone muy por debajo, pero muy por debajo a los ángeles, y se quita toda especulación o todo deseo de poder comparar a la persona de nuestro Señor Jesucristo con un ángel. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar dando gracias al Señor por esta enseñanza.